Buenas para los estudiantes de la FUNLAM. Hoy vamos a tratar el texto de psicología humanista llamado Una concepción humanista del hombre. Muchos siglos antes de que empezara la era actual, un salmista se había preguntado, ¿qué es el hombre? Aún hoy día estamos tratando de buscar una respuesta adecuada a este urgente interrogante. La filosofía griega creó una imagen de hombre centrada en la virtud y la razón. El hombre alcanza la virtud a través del uso de la razón y siguiendo sus demandas. El pensamiento cristiano le añadió los conceptos amor y pecado. El Renacimiento introdujo aspectos de poder y voluntad, plasmando la imagen política del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés del hombre por la propiedad de las cosas y el dinero. La imagen freudiana de la primera mitad del siglo XX enfatizó el aspecto impulsivo, irracional e incoherente del ser humano. Y la psicología conductista puso el acceso a la perversión que ejerce los factores ambientales. El estudio del hombre puede ser realizado desde muy diferentes ángulos y perspectivas complementarios entre sí. Su riqueza resulta siempre inigualable y desafiante. Nuestro enfoque es 1. El psicológico. La psicología del siglo XX ha seguido básicamente tres orientaciones: la psicoanalítica, la conductista y más reciente, la humanista. Señalaremos la génesis de las dos primeras y trataremos de presentar una caracterización más detallada de la tercera, con el fin de esclarecer la naturaleza del objetivo que estudia la psicología y sentar con ello la base para poder examinar más adelante el nivel de la educación y de la metodología, los procedimientos y las técnicas para llegar a ello. Una concepción newtoniana del hombre. Al hablar de la concepción newtoniana, como más adelante la darwinista, es necesario aclarar que Newton y Darwin, a través de la historia, en simples epónimos, pues así como Marx, al oír hablar de marxistas, dijo que él era un marxista. Muchos han dicho, con razón, que Cristo no era cristiano ni Gautama budista. Igualmente resultó cierto que Newton no era en concepción un newtoniano. En su concepción de hombre, Newton, muy probablemente escolástico, es un escrito sobre la teología de Newton, acepta dos mundos, el natural y el sobrenatural. El natural está regido por las leyes físicas y el sobrenatural, al cual pertenece el hombre, está gobernado por un cuerpo diferente de leyes. Pero los discursos de Newton redujeron ambos mundos a uno. Quizás el esfuerzo más clásico haya sido la admirable obra de Lamarck en 1748, que intenta reducir los fenómenos psíquicos a los fenómenos concomitantes de las leyes físico-químicas que rigen el organismo. Sin embargo, quien tendió la respuesta entre el mundo físico newtoniano y las ciencias humanas fue John Locke, que fue un gran admirador de Newton. Efectivamente, Newton publicó su obra más famosa, Principia Mathematica, en 1687. En ella reduce la naturaleza física a 5 categorías fundamentales: partículas materiales, existentes en el espacio y tiempos absolutos, puestas en movimiento por una fuerza determinada. En 1960, 3 años más tarde, Locke publica Eichig
Concept Human Understand, en el cual trata de hacer con la mente humana lo que Newton había hecho con el mundo físico. Luke concibe la mente humana como una realidad compuesta de partículas, es decir, las ideas, que existen en un espacio y tiempo determinado y que amalgan o cambian por la acción de las fuerzas exteriores a ellas mismas. De acuerdo con las ideas de Luke, podemos tener una ciencia de la mente humana análoga a la ciencia naturalística física. Esto implica el presupuesto de que los elementos mentales son análogos a las partículas físicas y el presupuesto de que explicar toda realidad compleja consiste en desconocerla en sus elementos simples. La concepción newtoniana de la mente fue elaborada en el siglo XVIII por Kondigsteg, quien ambicionaba ser el Newton de la psicología, y en el siglo XIX por los asociacionistas de James Mill y John Smith, Alexander Devine y otros. En Alemania por Wundt, Helston, en Rusia por los Pavlianos, más tarde en Norteamérica por Watson y sus seguidores. Aunque posteriormente se comenzó a hablar más de conducta que de mente, la concepción básica positivista del hombre y de las ciencias permaneció inalterada. La ciencia explicará reduciendo todos los elementos y las leyes de la interacción de estos, y el hombre ha de explicar por medio de la reducción de sus elementos mentales o conductuales y a las leyes de su asociación. El representante contemporáneo más conocido de la doctrina newtoniana sobre el hombre de las formas lacanianas de psicología, como la llama Axe Pork, B. F. Skinner, quien no habla de ideas sino de conversaciones privadas, pero cuyo sistema teórico de base pertenece decididamente al siglo pasado. Creemos de gran importancia hacer notar el hecho de que, tanto tiempo después de que las ciencias físicas, aguijoneadas en Einstein, Planck y Heisenberg, dejaron al lado la explicación elementista de la naturaleza física y rechazaron los absolutos newtonianos, hayan psicólogos que insisten en una explicación psicológica adecuada del hombre, consiste en reducir el complejo a lo simple y que lo que ya no es válido para explicar los cuerpos estáticos e inertes de la física, lo sea para dar razón plena a la vida y conciencia de los seres humanos. También es muy sugerente el hecho de que Weinstein y Kohler, fundadores de la escuela de la Gestalt, diametralmente opuesta a esta concepción, hayan sido el primero gran enemigo de Einstein y el segundo discípulo de Max Planck. Características de la concepción humanista del hombre. Bergson y Steinbeck publicaron en 1964 un estudio sobre 1400 investigaciones científicas relacionadas con la conducta humana y llevaron la imagen del hombre que emerge de ellas incompleta. He aquí sus palabras. Abrimos comillas. A medida que uno vive la vida, o la observa a su alrededor, o dentro de sí misma, o la encuentra en obra de arte, ve la riqueza de alguna manera a través de la matriz de la ciencia de la conducta. Este libro, por ejemplo, tiene muy poco que decir sobre los siguientes aspectos humanos centrales: la nobleza, el coraje, la moral, los tormentos éticos, delicadeza, relación con el padre, el hijo, el estado matrimonial, el estilo de vida,
la inocencia, la rectitud o no rectitud de los actos, malignidad humana, alegría, amor, odio, muerte y hasta el mismo sexo. Cerramos comillas. La psicología humanista es una relación contra este estado de cosas y la orientación psicológica responsable de las mismas. Es un movimiento contra la psicología que ha denominado la primera mitad de este siglo y que se ha caracterizado por mecánicas elementistas y reduccionistas. Ciertamente, todos los aspectos arriba señalados son, como dije los autores, aspectos centrales de la vida humana. Como tales, exigen una metodología de estudio que no los aleje y no los deje escapar de la matriz. El objeto básico de este capítulo es señalar la gran riqueza de la naturaleza del hombre. Es enfatizar claramente que el estudio de la misma existencia tiene métodos más sensibles y adecuados de los que comúnmente utilizamos, los cuales hasta ahora han sido extrapolados a las ciencias naturales. Aunque en el ambiente de la psicología americana la orientación humanista es muy reciente, en Europa tuvo sus orígenes con Leibniz y sus raíces se remontan hasta las doctrinas del intelecto activo de Aristóteles y Santo Tomás. Leibniz, contemporáneo de Locke, se enfrentó a la teoría de la tabula rasa de este. La tesis básica de Locke sostenía que nitin est in etinis ni spiritus ferin in sensum. Nada puede haber en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. A lo que Leibniz agrega una complementación desafiante. Excipic nis imperis intellectus, salvo el mismo intelecto. Para Leibniz el intelecto está permanentemente activo por derecho propio y es autoimpulsado. Franz Bertano, la escuela de Wissink-Enfers, el movimiento de la Gestalt, Dick Dake, la filosofía fenomenológica y existencial y la segunda generación de teóricos psicoanalistas enriquecieron ampliamente las ideas de Leibniz. Los aspectos característicos de la concepción humana del hombre se señalan a continuación. Son algunos de los puntos que más resaltan de acuerdo con una visión y experiencia personal. Ciertamente hay otros y quizás la mayoría les importarán otras personas. Estas características son aquellas que hemos encontrado y vivido más frecuentemente y en forma más intensa a lo largo de muchos años de actividad pedagógica, asesoramiento psicorreligioso y la relación psicoterapeuta. Muchas de ellas han sido escritas y enfatizadas de diferentes maneras por autores representativos de la orientación humanista. Antwork, Rogers, Maslow, Brunner, Leakey, Cake, Comte, Horak, Butler, Mostang, Kortic y otros. Bueno, en la segunda parte veremos cómo el hombre vive subjetivamente. Entonces lo pueden ver en el otro apartado. Muchas gracias. Buenas para los estudiantes de la FUNLAM. Hoy vamos a tratar el texto de psicología humanista llamado Una concepción humanista del hombre. Muchos siglos antes de que empezara